más puedo pedir? Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, en ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Oh, y oh, cuán inmenso amor que inunda mi corazón. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Tú eres justo Dios, anhelo mi perfección. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Oh. Damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho y por la manera que nos has cuidado en tus manos. Tu mano derecha nos sostendrá, Señor. Estamos bien en tus manos. Y por eso canto: gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Amor, gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Y hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Oh.
regalo inmerecido. Eso es la gracia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia. Aleluya, qué bueno es estar una vez más en la casa del Señor. ¿Cuántos creen? Aleluya. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra de nuestro Dios nos dice así: en el nombre de Jesús. Les voy a invitar, así como están en sus asientos, que lo repitan conmigo. Le demos lectura a todos unánimes. ¿Qué le parece? Diga conmigo: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No sé si yo estoy hablando muy fuerte. El sonido del micrófono quizás me impide escuchar el gozo y la alegría con la cual ustedes están pronunciando o dando lectura a este versículo. El versículo 2, ¿qué le parece si lo hacemos? Si le pone un poco más fuerza, a ver si se acercan un poquito al micrófono, ¿verdad? Diga así: mi siervo Moisés, versículo 2, diga: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bendígalo. Para este tiempo han transcurrido, como ya usted está informado por las escrituras, 40 años desde el día que Dios descendió y habló con Moisés para libertarlos de la tierra de Egipto, donde han sido cautivos por cerca de 400 y algo de años. Bueno, a los últimos 100 años, según los historiadores, fue cuando el pueblo de Israel fue esclavos en una forma trágica. Los primeros 300 años pues los vieron más o menos libres, pero aún con todo eso habían estado fuera de su tierra. Y Josué, siervo de Moisés, estuvo o fue testigo de los milagros más sobrenaturales que la historia humana nos indica o nos informa. Y todo esto lo conocemos por las escrituras que el Señor nos concede, ¿verdad? Tener hasta estos años, hasta estos tiempos. Josué había experimentado, como todo el pueblo de Israel que había nacido en Egipto y estuvo en Egipto, maravillas sobrenaturales como las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto, quien en ese tiempo, según la historia, era el imperio más poderoso que existía en la faz de la tierra. Un imperio que tenía o dominaba todas las naciones de ese tiempo conocido. Poderoso, como pocos se han levantado en toda la historia de la humanidad. Y estas 10 plagas dejaron a este imperio en la quiebra, habiendo destruido, como ya conocemos por la Biblia, sus riquezas, sus gobiernos, su orgullo, aún sus familias. Y Josué fue testigo de esto, y después se encuentra ante uno de los milagros más poderosos que se registran en la Biblia: el que Dios haya partido el mar rojo para que el pueblo de Israel pasare por medio de él en seco. La Biblia lo describe en seco. Y también se nos enseña que por una noche entera, desde el momento en que entraron al mar, toda la noche estuvieron cruzando el mar, y al amanecer, antes de salir al sol, se encontraban a la otra orilla, en el desierto, ya cerca del monte Sinaí. Y después los egipcios trataron de hacer lo mismo, y como ya conocemos por las escrituras, que perecieron cuando Dios hace que el mar se volque sobre ellos. Josué fue testigo de este evento, de estas maravillas que Dios estaba mostrando. 3 meses aproximadamente más tarde encontramos al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, o el monte santo, el monte de Oreb.
donde se registra el primer día del Pentecostés. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, encontramos donde Dios se le aparece a todo el pueblo, donde el monte se sacudía y humeaba y ardía, y el pueblo atemorizado estaba postrado ante el monte, pidiéndole a Moisés que no hablase Dios con ellos para que no perecieran. Josué estaba al pie del monte, alejado del pueblo, con su señor, en este caso Moisés. Pero después de ese momento nos encontramos al pueblo empezar a caminar, y Dios les mandó una nube para que en los momentos de calor los cubriese y los guiase por el desierto. Y por las noches, que son según muy frías, como se nos indica por los conocedores del desierto, donde la temperatura baja en una forma extrema, Dios les mandaba una columna de fuego para que fuere su guía y fuere su calor o fuere su cobertura. Aparte de eso, encontramos nosotros que el Señor les manda alimento todos los días por la mañana, 6 días a la semana y 365 días al año. El maná, comida o alimento de ángeles, les dio el Señor, lo enseñan las escrituras. Y nos encontramos que en el proceso, aparte de mandarles pan, les manda también carne por las tardes, por medio de que descendía una nube de codornices y llenaba la tierra donde se encontraban ellos, para que fueran a recogerlas y se alimentasen también con carne. Pero sobre todas las cosas, la que más me sorprende a mí es el que una roca gigantesca los siguiera cada vez que se levantaban del campamento y empezaban a caminar por el desierto, fuera el lugar rocoso, fuera el lugar plano. Imagínense usted el ver hacia atrás y ver una roca gigantesca que los viene siguiendo. Si las otras cosas se pueden más o menos discernir o entender por medio de las cosas naturales, como la nube o el fuego, cosas que sean imposibles, el que el mar sea abierto, todas esas cosas, pero una roca siguiéndonos para que darle alimento o agua a todo un pueblo de cerca de 200 millones de habitantes, y luego todo el montón de ganado que llevaban. Imagínense, la gente salía a tomar el agua y iban con sus cubos, sus cubetas o lo que fuese a recoger, y las ponían a la piedra, a la roca que los seguía, para que se llenase con agua y llevarla para cocinar sus alimentos y para disfrutarla en el desierto. Y la Biblia lo describe claramente, con mucho detalle. Y el apóstol Pablo lo extiende más allá y dice: y la roca que los seguía era Cristo. Cristo. Estas maravillas Dios le concedió a Josué, que experimentara, viese. Josué con el pueblo de Israel miraron la gloria de Dios por 40 años, como ningún otro ser en la faz de la tierra, desde Adán hasta nuestros tiempos. 40 años viendo la gloria de Dios día tras día. Y este Josué, la escritura nos dice que era siervo de Moisés. A donde quiera que fuese Moisés, allí iba José. Si Moisés subía al monte, José se quedaba a la parte baja del monte, esperando que regresara su señor. Si 40 días estaba Moisés allá arriba, 40 días estaba Josué al pie del monte esperando a Moisés. Si Moisés se iba a descansar, Josué se iba al pie del tabernáculo de reunión, y allí se la pasaba Josué, el escudero de Moisés. Y ahora se encuentran al borde de la tierra prometida. Y al borde se encuentra José, le da alrededor, según los historiadores, de unos 85 años. La Biblia no lo enseña, pero sabemos que Caleb tenía unos 80 años. Josué era un poco mayor, posiblemente tenía alrededor de unos 85 años. Y se encuentra Josué al pie de la tierra, reposando con el pueblo en el borde del desierto hacia atrás, y la tierra fértil hacia adelante del otro lado del río Jordán. Y en esas condiciones se encontraba Josué, quizás descansando y pensando en las glorias pasadas. Y ahora Moisés ha muerto. Moisés ya no los va a alimentar,
Moisés ya no les va a decir qué es lo que tienen que hacer cuando vayan en contra del enemigo. Moisés no va a ir a interceder por ellos ante Dios. Y se encuentran hasta cierto punto desanimados. Cuando les aparece el Señor y les dice en el versículo que le dimos lectura, mi siervo, el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ya Moisés no está con ustedes. Moisés ya partió. Háganse a la idea, hagan el ánimo, porque ahora es necesario que tú te levantes y pasen este Jordán a tomar posesión de la tierra que yo ya les prometí. Déselo a nuestro Dios. Es muy usual, es muy común entre el pueblo cristiano que uno experimente la gloria de Dios en etapas de su vida, y que al pasar los años llegue un momento donde nos sentemos a recordar las glorias pasadas, y nos sentamos ahí y quisiéramos retornar al tiempo pasado, pero Dios no va a dar victoria a su pueblo con las glorias pasadas. Dios va a dar victoria a su pueblo con las glorias presentes y venideras. Nuevas son cada mañana, dice el Señor. Tenemos que hacer el ánimo al cambio que la situación demanda, conforme el plan divino de parte de nuestro Dios. Encontramos algunos casos de los cuales tocaré para que usted vea que el pueblo seguía cometiendo los errores constantemente de lo que Josué estaba haciendo hasta el momento. Pasan los años y se levanta un hombre llamado David, donde Dios les da victoria después de estar en la tierra, y encontramos que David expande el reino de Israel como nunca antes. No lo logró Esaú, no lo lograron los jueces, pero David lo extiende en una forma sobrenatural y se convierte en el líder que Dios levanta para llevar al pueblo a un constante crecimiento y de victoria. Después de David se levanta su hijo Salomón, quien expande el reino a lo máximo que Israel ha conocido, desde el río Éufrates hasta el Mar Rojo, al borde del mar Mediterráneo y al desierto de Sahara, acá en el lado de Arabia. Es el tiempo donde Israel conquistó más que ningún otro tiempo. Pero de ahí empezó su caída, su declinación, y conforme fue perdiendo el contacto con Dios, el pueblo de Israel fue perdiendo su espiritualidad y fue perdiendo su fuerza, su economía, su alegría y su poder. Y Israel llega el momento donde es llevado cautivo a la tierra de Babilonia. En Babilonia, donde según el profeta Jeremías tenían que pasar 70 años. E encontramos nosotros este salmo, el salmo o los salmos donde se encuentra el 137, que fue incrustado. Ese salmo no es escrito por David ni por ninguno de los cantores de Israel. Es un salmo que fue adherido a los 150 que se encuentran en el libro de los Salmos. 137 versículo 1, la palabra de Dios nos dice: junto a los ríos de Babilonia, esta es la experiencia y el reporte del pueblo de Israel que se encontraban cautivos en Babilonia. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Nos acordamos de las glorias pasadas. Nos acordamos del templo glorioso como no ha existido otra construcción en la faz de la tierra. Nos acordábamos de las alegres danzas y de los dulces cánticos de los sacerdotes y los cantores y los levitas. Nos acordábamos de las fiestas y nos acordábamos de la abundancia que teníamos en la tierra. Y ahora nos encontramos acá cautivos. Y dice la escritura en el versículo que sigue: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Ya que era un pueblo muy dedicado a la alabanza y a la adoración a nuestro Dios. Allí en los sauces, al río, allí junto al río de Babilonia, allí colgamos nuestras arpas y nos sentábamos a recordar los tiempos pasados y a llorar inconsolablemente. Y vienen los que los habían llevado cautivo
Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Antes andaban tan contentos, tan felices, y nos motivaban a nosotros para que nos acercásemos al Dios de ustedes. Y ahora por doquiera que van con esa actitud de fracaso, porque ahora sienten que Dios los ha dejado, se sienten que no les van bien las cosas. ¿Qué es lo que les pasa? Antes nos motivaban con sus cánticos y con sus exhortaciones, y nos motivaban a nosotros, y ahora aquí están nomás llorando sin consuelo. Sin consuelo, recordando los tiempos hermosos y gloriosos que vivieron en los tiempos pasados. Y déjeme decirle algo que recordaba mientras estaba estudiando este salmo. Hubo días nosotros en la iglesia hace unos 20 y algo de años. Hubo días en los cuales, después de la gloria que descendía sobre nosotros, yo miraba como se empezaba a cerrar, como si fuera una neblina en el lugar donde estábamos adorando. Yo recuerdo algunos casos, y mirábamos como la brisa nos empapaba de la gloria de Dios que descendía. Me acuerdo de algunos casos, algunos quizás lo recuerden también, donde terminábamos y todas mis manos y el micrófono, y mirábamos nosotros muchísimas cositas reflejando como si fuera un polvito de oro que había caído en aquel ambiente. Estas eran las glorias pasadas, y el pueblo de Israel recordaba esos momentos y se sentía triste, inconsolable por su infortunio que estaban pasando. Dios le dijo a Josué: has visto cosas que ojo no ha visto, has experimentado cosas que nadie ha experimentado antes, y posiblemente no las van a experimentar después. Pero ustedes deben de levantarse, porque el que los sacó de la esclavitud y los trajo a través del desierto, aquí está con ustedes presente. Déselo a nuestro Dios. 70 años más tarde, el pueblo de Israel cautivo allí en Egipto, en Babilonia, Dios les da libertad a través de dos hombres, un sacerdote llamado Esdras y otro que era gobernante y servidor del rey de Babilonia, llamado Nehemías. Y cuando Dios les da la libertad, como lo había prometido, después de los 70 años, vuelven a la tierra. El templo había sido destruido, el muro había sido destruido, y Esdras se dedica a construir el templo, guiando al pueblo, y Nehemías el muro para que tuvieran protección. Y se encuentran allí todavía algunos de los que habían vivido en los tiempos de Salomón, en los tiempos allá atrás, o más, no ando de Salomón, pero cuando todavía el templo estaba de pie, allí vamos a decir, o estaba todavía firme, y había sido destruido por los babilónicos. Y empiezan en el libro de Esdras, en el capítulo 3, versículo 12. Y muchos, cuando estaban construyendo el templo, nomás piénselo de esa manera, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Han tenido unos 15, 20 años todavía estos hombres cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y se recordaban de la gloria del templo y de las fiestas hermosas que celebraban allí a nuestro Dios. Dice: y lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Estos eran los más jóvenes, la gente que no había conocido aquello. Ayer me acontece algo muy interesante. Yo digo estas cosas porque me acontecen a mí, y tengo, por gracia del Señor, la oportunidad de mencionarlo. En mi closet hay una porción, como un gabinete, pero existía otra parte que era secreta, y yo nunca la había. Tenemos 13 años viviendo en esa casa, entonces, pero no tenía llave para abrir. Me di cuenta que está por acá, por un lado escondido, donde el hombre tenía este secreto. Y entonces me pongo yo a renovar el closet.
porque mi nietecita Abigail me dijo que mi closet no estaba muy limpio, una carpeta ya vieja de tantos años. Entonces dije, tan pronto tenga la oportunidad lo voy a destruir y voy a renovarlo, y me dediqué a eso. Entonces destruí aquello. Encontramos en aquella caja secreta unas cosas muy interesantes, un rifle nuevecito, por ejemplo. Total que el nieto Ismael le dice a su papá, a su daddy Ismael Jr., yo quiero ver ese lugar secreto. Y lo llevo para ver dónde estaba ese montón allí habíamos puesto un montón de cosas allí muy bonitas allí. Y luego entonces le digo yo a mi nieto, ¿qué te parece el closet? ¿Cómo lo ves, mi hijo? Muy bien, daddy, muy bien, papo. Dice, pero lo ves diferente. Pues es que yo nunca lo había visto antes. Yo no sé cómo estaba antes y que no puedo decirle está más bonito, está más. Me dice así el niño, digo, mire qué interesante. Él nunca lo había visto antes. Él está mirando lo que existe. Y aquel pueblo de Israel, ahora que habían regresado de la tierra del cautiverio, están mirando el templo que está construyéndose, y en lugar de llorar como los antiguos, estaban celebrando de alegría con sus danzas, con sus gritos, con su gozo, porque estaban levantándole casa a Jehová. ¿Ok? Es algo nuevo para ellos. ¿Saben lo que dijo el profeta en esos tiempos? La gloria de este templo presente es superior o será superior a la gloria anterior. Déselo. Los ancianos que escucharon esto decían, ¿cómo puede ser posible? Bueno, es que ellos tenían puestos sus ojos en el material, en la construcción. Dios no se refería a eso. No se refería a la construcción, se refería a la presencia de Jesucristo, el creador del universo, que ahora en adelante, cuando después venga la gloria de Dios, va a estar Cristo ahí constantemente en medio de ustedes. Bendígalo si lo entienden. La gloria de este templo es superior a la gloria del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está en medio de nosotros todos los días que nos reunimos aquí, seamos dos o seamos tres. ¿Cuánto lo exaltamos? Ahora, vea los simbolismos de estos hombres de Dios. Dios le dice a Josué en el capítulo 1 versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Ya olvídate. Es tiempo que te levantes. Y los que son más jóvenes, no esperen en los más ancianos, no estén esperando en nosotros. Los más jóvenes, cuando venga el momento de la danza, dancen, exalten a nuestro Dios. Están esperando que los más ancianos lo hagan. Nuestro vehículo ya no nos ayuda tanto. El de ustedes camina con un gas mucho más superior a nosotros. Si nos ponen ese gas, nos destruye. Tenemos un poquito más de cuidado, ¿no es cierto, hermano Genaro? Amén. ¿Se acuerda cómo danzábamos nosotros? Cómo saltábamos 2-3 horas. Y ahora encontramos una generación que tiene energías para todo menos para alabar a Dios. No. Ustedes son los representantes del Señor. Ustedes son la obra de Dios en este lugar. Ustedes deben levantarse con ánimo y exaltar a nuestro Dios y tratar de gritar más fuerte que los ancianos. Si los ancianos lloramos, ustedes griten de alegría, y la voz de los jóvenes va a cubrir la voz de los lloros y de las quejas. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? El significado y simbolismo de nuestro Dios, pues nada de lo que Dios nos da en las escrituras fue nomás por pura casualidad. Moisés significa sacado de la agua o del juicio, sacado de donde se estaban destruyendo. Eso es lo que Moisés realmente significa. Moisés es el dador de la ley, como usted ya conoce. Moisés nos está librando de la muerte, el simbolismo de su nombre. Nos está librando del juicio y del yugo de Satanás. Mientras Josué, su simbolismo es el que salva o nos mete al reposo. Moisés nos representa a nosotros en la cruz. Josué nos representa a usted y a mí en la resurrección.
Moisés nos ayuda, el simbolismo de Moisés nos ayuda a salir de la miseria y de la esclavitud. Y Josué nos mete a la provisión y a la abundancia. Ahora nosotros estamos de este lado del Jordán para tomar la abundancia y la tierra que Dios nos ha prometido. Si usted lo cree, bendiga a nuestro Dios. No hay por qué usted y yo debemos estar cabizbajos por las situaciones que se dan. Todo lo que acontece es un plan perfecto y divino de Dios. Todo tiene su razón por la cual acontece. Pero cuando usted y yo entendemos que Dios está sentado en su trono y que lo que está haciendo Él es perfecto para todas las generaciones, entonces usted y yo debemos estar contentos y felices. ¿Cuántos dicen amén? Déselo a nuestro Dios. Mire cómo dice en el profeta Isaías en el capítulo 43 verso 1 y 12, una de las porciones bíblicas muy interesantes. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Yo por décadas he venido mencionándoles y espero que ya algunos ya lo tienen bien agarradito. Cada vez que Dios se refiere a Jacob, se refiere a aquella persona a quien Dios le prometió, pero que todavía está bajo esclavitud. Aquel hijo de Dios que está para alcanzar las promesas de Dios. En otras palabras, a los hijos de Dios que tienen su promesa, pero todavía se encuentran en el desierto. Como usted y yo, antes de conocer a Jesucristo, Jacob nos representa antes, aunque ya éramos, porque la escritura nos dice que Dios nos conoció desde antes de haber nacido. Ya éramos la promesa de Dios, los prometidos, los que Dios había salvado antes de la fundación del mundo. Pero estábamos todavía en la condición de Jacob, engañadores, mentirosos, quejumbrosos, temerosos, etcétera. Pero cuando menciona Dios a Israel, nos está diciendo: tú ya no eres un esclavo, tú ya eres un señor. Tú no estás temiendo o huyendo, tú estás persiguiendo y conquistando. Siempre que Dios dice estas cosas, los dice con esta razón. Y mire cómo lo menciona. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Y luego dice a Jacob, en estas palabras está hablando creador. Quiere decir, a ustedes los creé, los formé del polvo de la tierra. Pero cuando se refiere a Israel, dice y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué quiere decir? Que a usted y a mí el Señor nos metió a la rueda, nos llevó a la casa del alfarero y nos formó en otra criatura, en una criatura que le agradó a Él. No como el que había creado, sino como el que ahora ha formado. Dice: no temas porque yo te redimí. Jacob toda su vida se la pasó huyendo, aunque era el prometido de Dios. Jacob anduvo huyendo de su hermano. Le tuvo temor y andaba huyendo de su suegro y de sus familiares. Llega a la tierra y otra vez huyendo de su hermano Esaú. Y así se la pasó Jacob huyendo. Pero cuando Dios le dice ya, después de haber tenido un encuentro con él y haber Dios tocado el encaje de su muslo, donde Jacob queda cojo o manco, casi inhabilitado, casi en una condición imposible de valerse por sí mismo, entonces Dios lo empieza a usar y lo transforma de ser una persona que andaba huyendo por todos lados en una persona conquistadora, en un ser victorioso, en un hombre que transformó no solamente la historia del pasado, sino por la gracia de Jesucristo sigue transformando la historia hasta nuestros tiempos. Usted es un israelita por el momento que nació de nuevo. Denle gloria a nuestro Dios. Como dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El día que usted aceptó a Cristo y nació de nuevo, usted dejó de ser aquel ser que había sido creado por Dios para transformarse ahora en un príncipe de los ejércitos de Dios. Déselo a nuestro Dios. Sé que algunos están diciendo: suena muy bonito, pastor, pero ahora ¿cómo nos la creemos nosotros? Y le dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
el agua siempre, cuando es en abundancia, cuando es un estanque gigantesco, sea un mar o un río gigantesco que va, siempre es un simbolismo del juicio. Viene desde los tiempos de Noé y así pasó a través de toda la historia en el pueblo de Israel. Si usted escucha entre el pueblo de Israel, una de las cosas que no les agrada mucho es la cuestión del agua, porque está en su DNA. Pues siempre es un simbolismo de juicio cuando es en abundancia. Cuando es un agua cristalina y una agua, ¿verdad?, reposable, entonces tiene que ver con su palabra. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. En otras palabras, cuando venga la inundación en contra de ti, cuando parece que vas a ser destruido, yo, Jehová de los ejércitos, estoy contigo. Dice: y si por los ríos, no te anegarán. Vas a cruzar como lo hiciste el río Jordán. Así cualquier río que quiera impedir para que tú pases al otro lado, no te va a negar, lo vas a pasar tranquilo. Dice: cuando pases por el fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti. Es promesa de Dios. ¿Cuál es la razón? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Por qué Dios nos escogió para ser sus redimidos? Porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Yo te amé. Déselo. No lo tomemos muy a la ligera el que Dios nos haya escogido, porque es algo inalcanzable para el ser humano. Si Dios no escoge al hombre o la mujer, nunca podrán ver el rostro de Dios. Pablo lo describe de esta manera: pues no es de quien quiere ni de quien corre, es Dios de quien tiene misericordia. El que tú estés aquí no es porque seas más capaz que los que están allá afuera, o no es porque haya sido muy inteligente o muy humilde, nada de eso. Estás aquí porque Dios te escogió, con tus errores y tus defectos como los tenía Jacob y los teníamos nosotros. Pero ahora Dios nos escogió para que seamos diferentes, para que seamos la extensión del Dios divino aquí en la tierra y hagamos la diferencia conforme su propósito eterno. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Le dice a Josué, capítulo 1, versículos 6 y 7: esfuérzate y sé valiente. Si está alguien cerca a usted, dígale: hermano o hermana, esfuérzate y sé valiente. No, mire a mí, dígaselo al hermano que está al lado. Los que no tienen a alguien ahí cercano, pues entonces puede verme a mí y dígame: pastor, esfuércese y sea valiente. Díganme, motívenme también. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Ya deja de estar quejándote. ¿Has visto la gloria de Dios como pocos seres humanos la han visto? Ya estás aquí al borde de la tierra. El río Jordán, siempre se los he dicho, su simbolismo o su significado o su interpretación significa el que desciende. El río Jordán es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. De este lado del río Jordán, es casi increíble que la tierra se parta de esa manera, pero solamente Dios podía hacerlo. De este lado del río Jordán, increíble, pero todo es un desierto. Y del otro lado está un jardín, los árboles frutales, las higueras llenas de fruto, los animalitos, ¿verdad?, pastizando allí, alimentándose del pasto, etcétera. Pero es casi increíble que lo corte de esta manera. Cuando yo vine por primera vez acá a Estados Unidos, me llamó mucho la atención al cruzar acá la tierra apreciada de mi hermano Jorge, Matamoros, que si no fuera por la gracia de nuestro Dios, vaya usted a saber lo que, ¿verdad? Pero estoy yo de este lado, del otro lado, y me quedaba en un hotel ahí donde, ¿verdad?, esperando a ver cómo le hacía para pasar a este lado. Un hotel, olvídese, hermano, que yo sé que ninguno de ustedes se quedaría en esos hoteles, ni que les pagaren. Y me quedaba en ese hotel ahí.
Y miraba yo aquella tierra polvorienta, pasaban los carros en los charcos allí, y cuando salía uno le daban los carros y le pegaban con el agua a uno ahí en las aceras que están muy pegadas a la calle. También son de Matamoros, ¿verdad? Es que ya cambió Matamoros, ahora hay mucho cristiano, para que no se van a sentir mal. Pero cuando yo pasé, olvídese, usted todavía no nacía cuando yo pasé. Era otro pueblo. Es más, el nombre se me hacía feo, Matamoros. Ahorita mata a los moros, después a los morenos y después a los blancos. Dije yo, no, esto está aquí terrible. Pero lo que me llamó mucho la atención es que me paso el río y al otro lado del río encuentro un jardín, unos plantíos de naranjos como usted no tiene idea. Y parece que lo vienen cortado. Lo único que pasaba de este río para acá, una tierra polvorienta con charcos, y la gente que lo miraba aún con ojos, ¿verdad?, de como que lo quieren apedrear. Y paso uno de este otro lado. Me senté debajo allí, esperando, escondiéndome de los emigrantes allí. Me senté debajo de los árboles allí y comí unas naranjas tan dulces, grandes, así que nunca en mi vida había comido. ¿Qué pasó? Pasé de un desierto a un jardín. De aquí nadie me saca, dije yo entre mí. Y han pasado los años y no me han sacado. Déjeme decirle, así se encuentra el río Jordán y la tierra desértica del desierto acá de este lado, y al otro lado, después de pasar al otro lado, que significa el que desciende, se encuentra el jardín. Le dice, versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate, dígale a su hermano una vez más que está a su lado: esfuérzate y sé muy valiente. Quiero terminar, me quedan unos 5 minutos allí. Quiero terminar con los versículos. ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia, los creyentes, tenemos tan poca autoridad y tan poco poder en el sistema que nos toca vivir? Porque la iglesia, cuando se levantó, si usted lee o da lectura al libro de los Hechos, se va a encontrar que el pueblo les temía a los creyentes. Tenían terror al pueblo creyente, porque se levantaban unos y se encontraban ante el juicio de Dios cuando se levantaban en contra de los creyentes. ¿Qué es lo que sucede con los creyentes de nuestros tiempos? ¿Por qué la falta de ese poder de manifestar las obras de Dios? Yo sé que se ha preguntado usted. Yo me pregunto constantemente, ¿qué es lo que acontece? Hay un ingrediente que la iglesia lo hemos hecho a un lado y queremos que el alimento sepa sabroso, como podemos usar esos términos. Pero ese ingrediente es esencial para que el creyente tenga poder, tenga autoridad. Dios le dice a Josué: levántate, pasa al otro lado, ya olvídate de Moisés. Ese sistema ya ha muerto. Ahora tienes tú que iniciar uno nuevo, en una tierra diferente. Tienes que levantarte. Bueno, ¿cuál es el ingrediente? En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Diga usted: recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La Biblia nos afirma que usted y yo recibiríamos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre nosotros? El día que recibimos a Cristo como nuestro Señor. El día que recibimos a Jesús como nuestro Señor. Pero la iglesia, por toda la faz de la tierra, ha olvidado el ingrediente más importante que Dios nos dejó para que usted y yo tuviéramos autoridad sobre todos los enemigos de nosotros, de la iglesia. Y esto es que no estamos predicando el evangelio, no abrimos nuestros labios, no motivamos a otros para que vengan a los pies de Jesús.
Y estamos solamente esperando de que las redes de comunicación, los medios de comunicación salven a la humanidad, cuando Dios nos dijo: ustedes me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Necesitamos pensarlo. Déselo a nuestro Dios. Estoy totalmente convencido, por las promesas y palabras de nuestro Dios, que ningún creyente vamos a poder hacernos de las promesas de Dios, de la tierra prometida, hasta que no pongamos en práctica lo que Dios nos dice que hagamos. El poder no existe en las capacidades de pensamiento, en los estudios escolares, académicos. El progreso no está en las cosas humanas, está en el escuchar la voz de Dios y ponerlo por práctica. Y vemos nosotros entre la iglesia que hay mucha desavenencia y mucha inigualdad. O sea, unos viven en un nivel, otros viven en otro. ¿Qué es lo que acontece? Si usted nació en una situación donde no hay mucha abundancia, tiene que ir en constante crecimiento, porque el Señor nos alcanzó cuando éramos como Jacob, pero ahora podemos ser como Israel. Podemos nosotros escalar, ir a poseer la tierra, no esperar que otro nos la reparta. Dice Dios a Josué: tú vas a repartir la tierra que les he prometido al pueblo. Usted y yo tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene autoridad, pero para eso tiene que abrir sus labios. Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No tiene usted idea la gente que se avergüenza del evangelio. No lo tiene. Desde los inicios de la iglesia Cristo Viene hicimos una calcamonía con un pececito allí en forma de pez, y decía: iglesia Cristo Viene. Y muchos de la juventud les decíamos: mire, tenemos esas calcamonías para que las ponga detrás del carro, y donde quiera que vaya pues va anunciando: iglesia Cristo Viene. Es un mensaje de evangelismo: iglesia Cristo Viene. ¿Y sabe cuál era la respuesta de todos? No me lo decían a mí, pero se lo decían a los hermanos que se le acercaban: no, porque ¿qué tal si me ven manejando muy rápido? O me pasa una luz, o esto y aquello, y pues voy a dar mal testimonio del artículo de la calcomanía. Y salían con varias excusas. Si la persona se avergüenza de poner supuestamente o poner la calcamonía en un vehículo que supuestamente ya le dedicó a Dios, porque cada vez que hemos orado por vehículos siempre se los dedicamos al Señor, y les digo yo estas palabras: recuerde que desde este día en adelante ese vehículo es parte del reino de Dios. Y todos dicen que sí, pero que se los pide prestado, verá las cosas cómo cambian. Y de modo que, iglesia, estamos muy cerca de los días finales y necesitamos levantarnos. Queremos tomar posesión de la tierra. Ahorita la tierra, contrario a lo que muchos podremos pensar, la tierra está virgen para poseerla. Hay abundancia por todos lados. Hay sanidad y hay salud por todos lados, pero todo está unido, enlazado a la promesa de Jesucristo. Dejemos de creer que los logros que vamos a tener son por nuestras capacidades o por nuestros inventos. No, es por la gracia de Jesucristo. Es por la misericordia de Dios cuando cumplimos su propósito. Si no miras nada, no te preocupes. Déselo fuerte a nuestro Dios. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio. Ya termino mientras el grupo pasa por acá, con los versículos 7 y 8 del libro de Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Moisés nos libra del yugo del enemigo, o sea, el simbolismo de Moisés, para llevarnos cerca de la promesa. Josué, que es tipo de Jesús, nos mete a la promesa. Moisés nos dice cómo debemos vivir para no ser esclavos nunca jamás de nada ni de nadie. Josué en la resurrección no nos está hablando de la ley que a usted y yo debemos de conocer. Cada vez que un creyente infringe la ley se convierte, la ley permite que aquel mal o aquella cosa negativa que hizo se vuelva en enemigo de esa persona. La ley mata, la palabra mata. El Espíritu de Dios vivifica, dice la Escritura. Quiero decir con esto, y grábatelo: cada vez que violamos la palabra de Dios, la ley de Dios, nos convertimos en esclavos de aquello que violamos. Sea que mentimos, la ley dice no mentirás; que robemos, la ley dice no robarás; que levantemos falso testimonio o chismeemos de algo, la ley nos dice que no lo hagamos; que no cumplamos con nuestros deberes, nuestras responsabilidades en la posición de oficio que Dios nos haya dado, al hombre, a la mujer, a la mujer. Cuando violamos estas cosas, nos convirtemos o venimos a ser esclavos de aquello que violamos. Dice, pero ahora estamos bajo la gracia. La ley permanece para siempre, pero Dios espera que un hombre y una mujer resucitada no vuelva a ser esclavo de ninguna cosa que ya nos enseñó la ley. La ley nos tomó como a un niño las primeras letras, cómo debíamos de leer y escribir. Pero ahora ya hemos pasado esa etapa de niño, ahora ya hemos madurado, ahora ya somos personas que sabemos que robar no es bueno, matar no es bueno, mentir no es bueno, todas estas cosas. Muchos creyentes piensan que ahora pueden violar la ley y salir libres adelante y tener éxito adelante. No lo van a lograr, porque la ley de Dios nos dice claramente que no podrán hacerlo. Si un creyente todavía está siendo cautivo, esclavo de un vicio, cualquiera que sea, o que es víctima de los sistemas modernos de la pornografía y del ser infiel al hombre, al esposo o a la esposa, no van a lograrlo, van a ser esclavos y no podrán entrar a poseer la tierra como gente resucitada. Para ello se necesita vivir en el espíritu de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que Pablo constantemente estaba diciendo, que una cosa buscaba y anhelaba constantemente: el conocer a Cristo y a este resucitado. En el poder de su resurrección, tú ya no eres lo que fuimos antes, ya no somos lo que fuimos antes. Jacob, ahora somos Israel. Antes andábamos huyendo sin que nadie nos persiguiera, la Biblia lo enseña. Ahora somos hombres conquistadores que vamos en contra del enemigo, y este va a huir despavoradamente delante de nosotros. Bendiga a nuestro Dios. Le invito a que se ponga de pie. Sé que algunas de estas cosas, algunos no les agrada muy bien, porque hay un espíritu de rebelión en el corazón humano en nuestros tiempos como no tenemos idea. El otro día compartía con un hermano, hay una expresión que la hemos endulzado mucho y suena hasta bonita, y le dije, y esa expresión se ha venido practicando por las últimas décadas y se llama independencia. Independencia, diga conmigo, independencia. A pesar de ser una palabra tan hermosa o que suena bien,
Su raíz significa rebeldía. El independizarse es un simbolismo de rebelión. La iglesia Cristo viene, cuando iniciamos, en aquellos tiempos usaban los términos somos una iglesia independiente. Yo le cambié inmediatamente. Dije no, somos una iglesia sin denominación, non-denomination. Y así está escrito en los bylaws, en las leyes de la iglesia. ¿Por qué? Porque independencia, el ser humano está manifestando que está en rebelión en contra de alguien, se separa de algo o de alguien. Y nosotros los creyentes no podemos independizarnos de la autoridad de Cristo, de las autoridades establecidas, porque cuando se haga tal cosa, la ley te va a perseguir. Cristo lo dice claramente en el Antiguo Testamento, y saber que vuestra falta, vuestro pecado los va a alcanzar. Mi anhelo y mi deseo es que usted y yo vivamos lo más libre posible de los juicios que son resultado del quebrantar ciertas reglas y ciertos mandamientos que Dios nos dejó para instruirnos, para encaminarnos, para guiarnos por la senda derecha. Y abracemos la promesa de nuestro Dios ahora que nos encontramos ya en la tierra prometida, y empecemos a conquistar. No solamente para tener para nosotros, sino para ser canales de bendición. Dios escogió a Abraham para que fuera un canal a través del cual correrían todas las bendiciones. Piensen esto: Abraham es un canal por donde corre el agua, pero no se estanca allí, no se queda allí, está corriendo el agua constantemente. Sus paredes, sus muros están todo el tiempo húmedos por el agua que está pasando. Nunca tiene sed el canal. Pero el propósito de Dios es bendecir a los que están allá lejos. Dios quiere usarte como un canal a través del cual corran las bendiciones de Dios, la provisión, la alegría, la fortaleza, la autoridad, para que seas bendición a otros. El día que dejamos nosotros de permitir que el agua corra a través de nosotros, nos volvemos en canales secos, desérticos, que empiezan a quebrarse por todos lados, donde todas las cosas que haces al caminar el tiempo, en lugar de traerte bendición, traen repercusiones. Mientras Ismael con el grupo entona una estrofa, yo quiero invitar a este altar a todo aquel y a toda aquella, hombre y mujer, que saben que se encuentran muy similar o en forma parecida a Israel cuando estaba en Babilonia, donde habían colgado sus arpas en amargura y con tristeza, acordándose de las glorias pasadas. No vamos a lograr levantarnos y pasar a la tierra que Dios nos está diciendo: yo te la estoy dando para que la repartas. Olvídate de las glorias pasadas. Olvídate. El mundo en estos tiempos, todas las iglesias están buscando sostenerse por medio de fiestas, de motivaciones humanas, y están llenas de muchísimas cosas.